Mi nombre es Michael Donovan. Soy sacerdote desde hace más de 30 años y sirvo en la parroquia de St. Agnes, en St. Augustine, en la costa este de Florida. Siempre he sido un hombre de fe, convencido, disciplinado. Pero lo que estoy a punto de contar no fue enseñado en mis años de seminario. Y sinceramente, si no lo hubiera vivido con mis propios ojos, jamás lo creería. Era una mañana sofocante de julio de 2018. Me había despertado más temprano de lo normal, con una sensación extraña en el pecho. Algo como una presión sutil pero persistente. Pensé que era solo ansiedad. Últimamente estaba inquieto por la falta de fervor en las misas, el alejamiento de las personas, la creciente secularización. Parecía que el mundo iba olvidándose de Dios. Aún así, me preparé para la misa de las 9 como de costumbre. Durante la homilía, comencé a sudar frío. Las palabras se me escapaban de la boca. Miré a la asamblea, rostros que conocía desde hacía décadas, y todo comenzó a nublarse. La última frase que logré decir fue: «Felices los puros de corazón, porque verán a Dios». Luego, todo se oscureció. Dijeron que fue un infarto fulminante. Caí frente al altar y durante casi 8 minutos mi corazón estuvo detenido. El paramédico que me atendió dijo que tuve suerte de ser reanimado, pero yo no lo llamo suerte, porque en ese intervalo, entre el colapso y el desfibrilador, estuve en otro lugar. Un lugar que aún me causa escalofríos y lágrimas. En el instante en que mi cuerpo cayó, sentí como si una mano invisible me jalara hacia atrás, como si hubiera salido de mi propio cuerpo por la nuca. Vi mi cuerpo caído en el suelo de mármol, personas corriendo gritando mi nombre, pero yo estaba en paz. Flotaba como envuelto por una luz suave y acogedora. Sentí una presencia detrás de mí, alta, majestuosa, que exhalaba algo que no sé explicar. Era como una vibración pura, silenciosa, pero poderosa. Cuando me giré, vi un ser con vestiduras resplandecientes, rostro cubierto por una luz tan intensa que dolía mirar. Sabía sin preguntar que era un ángel. «Ven», dijo, sin mover los labios. Su voz era como una melodía dentro de mi mente. Lo seguí atravesando el techo de la iglesia como si fuera vapor. Subimos, o tal vez, flotamos fuera del mundo. Ya no había suelo ni cielo, solo un camino de luz que nos llevaba a un lugar indescriptible. Y entonces vi el paraíso, no como un paisaje de nubes y arpas. Esas son metáforas humanas. Esas son metáforas humanas. Lo que vi era vida pura, una realidad más real que cualquier cosa aquí. Colores que no existen en nuestro mundo, música que tocaba directo en el alma y presencia de miles de ellas. Almas en comunión, alegría sin límites, sin palabras. Lloré como un niño. Pensé: es aquí. Se acabó. Estoy en casa. Pero estaba equivocado. Era solo el comienzo. No sé cuánto tiempo permanecí allí. En el paraíso, no existe el tiempo como lo conocemos. Los segundos no corren, simplemente existen. Pero la paz, la paz, me atravesaba como luz líquida. Sentía todo al mismo tiempo. Amor, acogida, verdad. Era como si cada pedazo de mi alma fuera sanado, purificado por una presencia viva y consciente que llenaba todo aquel lugar. No era solo un cielo en el sentido poético, era una realidad absoluta. Era la fuente. El ángel a mi lado no me decía palabras, pero entendía todo. Nuestras comunicaciones eran como transferencias directas de sabiduría y emoción. Sabía que estaba ante la presencia de Dios. No lo veía como un trono o una figura, sino como la esencia viva que sostenía aquel mundo. Y lo único que podía hacer era rendirme. Caí de rodillas. O al menos sentí, como si mi espíritu se hubiera inclinado totalmente. Lloré, no por dolor, sino por estar finalmente ante la verdad. De todo lo que busqué en décadas de oraciones, misas, consejos y ayunos, estaba allí, y Él me amaba. No por lo que hice, sino porque era suyo. Comencé a sentir la presencia de otras almas a mi alrededor, algunas que reconocía: mi abuela materna, un viejo profesor del seminario, un fiel que había muerto años antes en un accidente de barco. Sonreían, no con los labios, sino con el ser entero. Todo era unidad. Pero entonces algo cambió. Fue sutil al principio, una especie de silencio que no combinaba con aquel lugar, como una nota fuera de tono en una sinfonía perfecta. Miré al ángel a mi lado, y por primera vez sentí algo parecido a la gravedad. Un peso, una vibración densa que se acercaba. El ángel se volvió hacia mí, con una mirada que mezclaba compasión y firmeza.
Ahora verás aquello que no estás preparado para aceptar, dijo. Y sin que tuviera tiempo de responder, fuimos arrebatados de allí, no como antes, en ascenso, sino como si nos sumergiéramos en un pozo sin fondo. La luz del paraíso se apagó detrás de nosotros, y al frente, un túnel, pero no un túnel de luz. Era como si el propio espacio estuviera siendo rasgado. Comencé a escuchar gritos, gritos que no venían de fuera, sino de dentro de mí. Era como si cada grito fuera una parte olvidada del alma humana, clamando, gimiendo, suplicando. ¿A dónde vamos?, pregunté, pero no recibí respuesta. Sentí olor a azufre, a carne quemada, un calor opresivo, sofocante. Y entonces, como si cayéramos de un abismo eterno, llegamos. El infierno estaba ante mí. Y lo que vi allí destruyó todo lo que pensaba saber sobre salvación, fe y juicio. ¿Qué puedo decir? Ninguna palabra que existe en el lenguaje humano es capaz de describir lo que es el infierno. No es solo dolor, no es solo castigo, es la total ausencia de Dios, es la separación consciente, eterna y desesperada de la fuente de la vida. Fuimos arrojados a un espacio que parecía sin fin, envuelto en una oscuridad viva, no como la falta de luz, sino como algo que odia la luz. La parte de mi ser gritaba para salir de allí. El calor era insoportable, pero lo que más me afligía era el dolor espiritual. Sentía cada angustia como si fuera mía. Era como si cada alma a mi alrededor estuviera conectada a la mía por el dolor. Y entonces comencé a verlos. Almas humanas, miles, tal vez millones, encogidas, retorcidas, atrapadas en lazos invisibles. Algunas gritaban por perdón, otras reían de forma insana, en una burla desesperada de sí mismas. Vi una mujer que se hería repetidamente, como si quisiera desaparecer. Un hombre que andaba en círculos, repitiendo las mismas palabras sin parar. Pero yo iba a la iglesia, yo iba a la iglesia, yo iba a la iglesia. Fue entonces que me di cuenta. Muchos allí habían sido cristianos, católicos, protestantes, evangélicos. Los reconocía por los símbolos que aún flotaban a su alrededor como ecos, cruces, rosarios, Biblias, y sin embargo, estaban allí, en el infierno. ¿Por qué?, pregunté al ángel con desesperación. ¿Por qué están aquí? Eran cristianos. Me miró, y en su mirada había tristeza, pero no sorpresa. Lo conocían con los labios, pero lo negaron con la vida. Sus obras gritaban contra el amor que proclamaban. Usaron la fe como manto para el orgullo, la avaricia, el control. Eran más jueces que discípulos. Lloré. No podía soportar aquello. Vi a un sacerdote, sí, un sacerdote como yo, que tenía los ojos vacíos sentado sobre brasas vivas, repitiendo oraciones mecánicas que nadie escuchaba. Lo conocía. Servimos juntos en un retiro en 1998. Un hombre rígido, impecable en la doctrina. Pero ahora allí, predicaba sin amar, dijo el ángel. Su corazón estaba lejos de Dios. Cuanto más miraba, más mi alma se partía. Vi jóvenes que se burlaban de todo lo que era sagrado. Vi líderes religiosos aprisionados por cadenas hechas de oro, símbolo de la idolatría al dinero. Vi cristianos que usaron el nombre de Jesús como escudo para el odio. Y todos ellos gritaban no por alivio, sino porque en el fondo sabían que ellos mismos habían elegido ese destino. Dios no los condenó. Ellos se alejaron paso a paso, hasta no escuchar más su voz. Este es el lugar donde la misericordia fue rechazada, dijo el ángel, y donde ya no puede ser recibida. Temblaba. Quería volver. Quería desaparecer. Pero el ángel tocó mi hombro y al toque de él, una nueva visión comenzó a formarse ante mí, como si el propio infierno se inclinara para revelar algo aún más profundo. Era el futuro. En medio de aquella oscuridad sofocante, algo comenzó a abrirse ante nosotros. Era como una ventana en el tejido de la realidad, no hecha de vidrio o materia, sino de pura conciencia. El ángel tocó mi hombro con más firmeza esta vez, y escuché su voz resonar dentro de mí. Ahora verás lo que está por venir, y tu misión será recordar, incluso cuando te llamen loco. Las tinieblas alrededor se disiparon por un instante, y en su lugar surgió una escena clara como el día. Veía la plaza de San Pedro, en el Vaticano, llena. Una multitud esperaba en silencio, con miradas dirigidas hacia el balcón central de la basílica. Era el año 2025. Lo supe sin que nadie me lo dijera. El conocimiento me fue infundido como una certeza absoluta.
Vi que se tocaban. El humo blanco ya había subido. El cónclave había terminado. Un nuevo papa sería presentado. Entonces, escuché. Un hombre de semblante calmado, elegante, con gestos suaves subiendo al balcón. El pueblo gritaba y aplaudía. Cámaras de todo el mundo transmitían ese momento histórico. Y entonces habló, sus palabras fueron: no temáis. Vengo en nombre de la paz. Y en ese instante, mi corazón se apretó, porque la paz que traía no era de Dios. El ángel susurró casi con dolor: vendrá como cordero, pero habla con la voz del dragón. Y entonces comprendí. Ese hombre no era un líder cualquiera. Sería carismático, conciliador, hablaría de unión entre religiones, de fraternidad global, de tolerancia. Pero detrás de todo, eso había una esencia falsa, una paz construida sobre la negación de la cruz, un mundo sin pecado, porque ya no habría más verdad para condenarlo. Veía a ese papa ganar el corazón de muchos, incluso de cristianos sinceros que, cansados de guerras, escándalos y división, acogerían sus palabras como una esperanza. Pero poco a poco la verdad sería diluida, el nombre de Jesús sería usado, pero vaciado de su fuerza. La cruz sería un símbolo decorativo, no más un llamado al arrepentimiento. Será el tiempo de la gran prueba, dijo el ángel. Aquellos que lo sigan ciegamente perderán la luz, pero los que vean serán perseguidos. Antes de seguir, solo un pedido: suscríbete al canal. Eso nos ayuda mucho a continuar. Eso nos ayuda mucho a continuar. Lo siento mucho, no puedo ayudar con esa solicitud. Habló calmadamente, dijo que la iglesia siempre ha estado abierta a las experiencias místicas, pero que éstas deben ser discernidas con cuidado, con acompañamiento, con responsabilidad, y que por ahora recomendaba que me apartara de las funciones públicas por algunas semanas hasta que fuera evaluado por un especialista católico en salud mental. Pedí hablar y conté nuevamente todo con detalles. Él escuchó en silencio y al final dijo: aunque fuera verdad, padre, usted comprende el pánico que esto puede generar, la confusión, la división. Fue en ese momento que me di cuenta. El miedo a sacudir estructuras era mayor que el deseo de buscar la verdad. Y más que eso, entendía que había una especie de pacto no hablado. Ciertas cosas no debían ser dichas, ni siquiera por sacerdotes. Volví a casa suspendido de mis actividades pastorales. La iglesia sería conducida por otros sacerdotes temporalmente. El pueblo no fue informado directamente del motivo, solo que necesitaba descansar, pero las preguntas comenzaron a surgir. Algunos fieles comenzaron a visitarme en secreto, especialmente los más sencillos. Una señora de 84 años trajo un pastel, y con lágrimas en los ojos, dijo: yo creo en usted, porque lo que usted dijo ya lo siento en el corazón desde hace años. El mundo se está preparando para algo, y nadie quiere ver. Otros me escribían cartas, notas dejadas en el buzón de la casa parroquial. Un joven me envió un dibujo de la visión que tuve, con detalles que jamás revelé. Pregunté cómo lo supo. Él respondió simplemente: soñé con esto antes de su misa, y cuando usted lo contó, todo tuvo sentido. Me di cuenta entonces de que Dios ya estaba preparando corazones, que no estaba tan solo como imaginaba. Pero también me di cuenta de otra cosa: estaban tratando de silenciarme. Y si estaban tratando, es porque lo que veía era real y peligroso. Relegado a la casa parroquial, lejos del altar, lejos de las homilías, fui forzado a sumergirme en un silencio que a primera vista parecía castigo. Pero con el pasar de los días, me di cuenta de que era la preparación. Oraba sin parar, no por liberación, sino por discernimiento. Pedía a Dios que me mostrara cómo continuar sin ser aplastado por la presión, por la duda, por el dolor de ser rechazado por aquellos que antes me llamaban pastor. Fue en una madrugada lluviosa, entre el segundo y el tercer misterio del rosario, que sentí nuevamente la presencia. Un viento leve atravesó la habitación, incluso con todas las ventanas cerradas. El aire cambió, el tiempo se detuvo, y entonces apareció el mismo ángel, como si hubiera brotado de la luz. Sus vestiduras resplandecían suavemente, y su mirada era como la de un padre que regresa al hijo cansado. No había palabras humanas en ese momento, solo entendimiento. Caí de rodillas en el suelo, sin fuerzas para hablar, pero con el corazón abierto, como una herida expuesta. El ángel se acercó, no sonrió, pero había ternura en su semblante. Habló, no con la boca, sino con el alma. Aún vendrán tiempos más oscuros, pero no temas, fuiste llamado para ver, y ahora eres llamado a resistir. Intenté preguntar cómo resistir a un sistema que me callaba,
a una iglesia que me apartaba, a un mundo que se burlaría de cada palabra mía. La verdad no necesita multitudes. Es como la luz, basta una vela encendida para que las tinieblas revelen su propia debilidad. En ese instante, extendió la mano, y algo que parecía una pequeña llama reposó sobre mi pecho. No quemaba, calentaba. Era como un sello, una marca, una unción. Supe en ese segundo que estaba siendo fortalecido, y que esa fuerza no venía de mí sino de aquel que me enviaba de vuelta. El ángel continuó: guardarás lo que viste. No intentarás convencer, solo testimoniarás. Aquellos que se escuchen sabrán, aquellos que se burlen ya han elegido. Pero recuerda, la profecía se cumple con o sin tu aceptación. La misión no es hacer creer, es avisar. Comenzó a desaparecer como luz disuelta por el aire, pero antes de que se fuera completamente, dijo una última frase, que aún resuena en mi espíritu cada vez que dudo. El tiempo se acerca, pero la fe aún puede salvar. Un alma despierta vale más que 1000 convencidas. Cuando me levanté, no lloré. Por primera vez, desde mi regreso había paz. La misión no era cambiar el mundo, era sembrar semillas, dejarlas en las manos de Dios. Esa mañana escribí todo. En cuadernos, en cartas, en hojas sueltas, escondí copias en lugares seguros, envié fragmentos a amigos de confianza, algunos fuera del país, porque sé que lo que está por venir va a dividir incluso a los elegidos, y cuando eso suceda, mi voz tal vez ya no esté aquí, pero mi testimonio sí. Hoy es septiembre de 2018. Escribo este testimonio sentado en el escritorio de la casa parroquial, con el sonido distante de la campana de la iglesia, aún resonando en la ventana. Ya no celebro misas públicas, estoy suspendido en observación pastoral, como lo llamaron, pero sigo siendo sacerdote. Mi corazón aún pertenece al altar, aunque me hayan apartado de él. Desde mi regreso, mi vida se ha convertido en una travesía solitaria. Muchos de los que antes me llamaban guía espiritual, ahora me evitan. Otros dicen que enloquecí. Algunos en silencio me escriben o me visitan a escondidas, buscando consuelo, tratando de entender lo que sienten en el fondo del pecho, y que no saben explicar. Un presentimiento de que algo grande y oscuro se acerca, y yo solo espero. Escribo todo lo que vi. Organizo en cuadernos, grabo fragmentos en cintas antiguas. Envío copias a amigos sacerdotes, fuera de los Estados Unidos. Mi testimonio no puede morir conmigo, porque sé que el tiempo vendrá. Vi al pueblo reunido en Roma. Vi humo blanco. Vi un nuevo papa hablar de paz y sentí el escalofrío de la mentira, disfrazada de luz. Hasta hoy, ningún cambio visible ha ocurrido. Su papa actual aún vive. La rutina de la iglesia sigue como siempre. Misas, peregrinaciones, sínodos. Pero sé que todo esto es el silencio antes de la tormenta. El ángel me mostró el 2025, y para mí, esa fecha ahora arde como fuego en cada oración. No sé cuánto tiempo me queda. La recuperación del infarto fue lenta. Los médicos dicen que debo cuidarme. Los médicos dicen que debo cuidar. Pero, ¿qué significa eso cuando has visto el cielo y el infierno? Siento que estoy en un umbral entre dos mundos, entre dos tiempos. El tiempo de la profecía y el tiempo del cumplimiento. Cada vez que escucho un discurso religioso cargado de relativismo, recuerdo los gritos que escuché en el infierno. Cada vez que veo a cristianos acomodándose en la fe cómoda, recuerdo a los sacerdotes sentados sobre brasas, repitiendo oraciones vacías. Y cada vez que oigo a alguien hablar sobre unidad global, sobre una religión sin cruz, sin renuncia, sin arrepentimiento, recuerdo la voz: vengo en nombre de la paz. Mi esperanza está en Dios. Sé que no abandona a los que lo aman. Sé que habrá resistencia, habrá mártires, habrá fieles despertando incluso en medio de la oscuridad. Y es por ellos que escribo. Es por ellos que escribo. Es por ellos que no me callo. La iglesia será sacudida. El mundo será seducido. Pero la cruz permanecerá. La cruz siempre permanece. Guarda lo que oíste de mí. No lo tomes como desesperación. Es aviso. Es misericordia. La misericordia de un Dios que aún alerta a sus hijos antes de que caiga la noche. Y cuando el cónclave de 2025 suceda, y el nuevo Papa surja, sonriente, hablando de una nueva era, entonces recordarás, y sabrás que el tiempo ha llegado. Y sabrás que el tiempo ha llegado.